Aquí en el set porque están los columnistas Jaime Delgado y Carlos Brus del oficialismo, de la oposición, para conversar sobre este tema. Caballeros, muy buenos días. Buenos días, gracias por venir. Reacciones, ¿hizo bien o mal el juez en determinar lo que ha determinado con la cautelar y lo que seguramente va a ser la acción de amparo? Carlos. Bueno, yo estoy contento porque el día de ayer nos hemos dado cuenta que hay instituciones en el Perú que funcionan. La Defensoría del Pueblo salió a defender a un sector de la población, que son los jóvenes, puso una acción ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial lo que ha dicho es, sí, aquí puede ser que se esté vulnerando derechos fundamentales, así que mejor suspendan esto mientras decido el tema de fondo. Ahí es donde estamos. Lo que está muy mal es la reacción del gobierno. El gobierno... ¿Cuál de todos? Porque han habido dos. Uno que me parece bien, consideras, es el de decir se respeta el fallo. Ah, bueno, ya, pues si no aceptas el fallo ya estamos... Bueno, pero uno nunca sabe que está, ¿no? Y la otra que te parece mal, ¿cuál es? Lo que me parece mal es que en vez de revisar lo que están haciendo ante este llamado a la atención, no de la oposición, que la oposición ya no contamos ya, porque somos oposición, pero Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, en vez de decir, bueno, vamos a revisar lo que estamos haciendo, no, que vamos a apelar y que todo se limita a apelar. Cuando realmente debiera revisar lo que están haciendo, a ver si lo pueden hacer mejor. Hay instituciones que le están llamando la atención y todos esperamos que el gobierno revise un poco esto y que se dé cuenta que con 250 soles al mes por 2 años, no hay pues muchachos que voluntariamente quieran servir a las Fuerzas Armadas. Maestro Delgado, ¿qué dice usted frente a los argumentos del parlamentario Carlos Brus? En primer lugar, manifestar de que estamos en un Estado de Derecho y así se ha demostrado, o sea, con el respeto a la decisión del Poder Judicial. Recordamos de que esta es una cautelar, o sea, no se está resolviendo el fondo del amparo, y eso seguramente se hará una vez que se presenten los descargos, la argumentación y todo. Pero ese fallo se respeta porque eso es lo que corresponde. Por otro lado, señalar que llama la atención de que después de casi 5 años en que esta ley del servicio militar, que instituyó el sorteo, o sea, ahora se planteen acciones de inconstitucionalidad y este tipo de medidas. Porque efectivamente no es ni este Congreso ni este gobierno el que dictó la ley del servicio militar creando el sorteo. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Una mala ley, pero la aplico nomás? Claro. Pues ¿están de acuerdo con la ley o no? A ver, veamos lo siguiente. Esta ley fue dada en el gobierno anterior. No, pero preguntes al margen quién la dio. ¿Usted está a favor de esta ley o es una buena ley o una mala ley? Mira, pongamos la situación de la siguiente manera. O sea, no hay mucha manera. Aquí hay un interés superior que es la defensa nacional. Lo ideal, y tal como está plasmado en la ley, es hacemos un llamamiento voluntario para que los jóvenes puedan cubrir las plazas de las Fuerzas Armadas. Sea que se cumpla, o sea, si no se cumple esta cuota, entonces se llama a sorteo. Y se vuelve obligatorio. O si se excede el número de voluntarios. Por decir, si hay 60.000 plazas y hay 70.000 voluntarios, entonces el sorteo más bien es para excluir. O sea, planteados en esos términos, eso es lo que está fijado en la ley. Pero no entiendo su respuesta, porque lo que está es que con el gobierno anterior lo que pasó es que no la aplicaron, porque se dieron cuenta de que había una contradicción, dijeron damos marcha atrás, pero ustedes lo que están diciendo es una mala ley, porque la hizo el APRA, pero igual la aplicamos. No, ¿En qué quedamos? Augusto, o sea, pongámonos en la siguiente situación. Yo entiendo la preocupación de los jóvenes y de algunos padres en el sentido de decir, bueno, no me quiero presentar voluntariamente, pero si salgo sorteado, entonces se tiene que establecer. Y lo que ha hecho en este gobierno a través del decreto legislativo es fijar una penalidad. Ahí es donde viene el cuestionamiento, ¿no? La penalidad. Porque si se sale sorteado y no se presenta, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por eso es que se paralizó el sistema. Por eso, y eso motivó de que los cuarteles estén... ¿Le parece que está bien la norma como está o no? Mira, siempre la norma se puede perfeccionar. Para mí lo ideal, y te lo digo yo que he hecho servicio militar, para mí lo ideal es que el servicio sea lo suficientemente atractivo como para que la gente se presente de manera voluntaria. Y el sorteo más bien sea parecido, son muchos, entonces aquí hay una exclusión. Eso es lo ideal. Porque ahí, Carlos, eso es lo ideal. Pero estamos en una situación real, o sea... Y lo real, justamente es el medio del asunto. Lo real lo que hay es que el presidente dice que esta norma
Estoy preocupado porque una capacidad de entendimiento en que el presidente dice eso no es discriminatorio. ¿Qué más discriminatorio puede haber, Carlos, que el que tiene el billete pasa piola y el que no tiene, el pobre, ese se va al cuartel? Es la norma más plutocrática que he visto desde que soy congresista. Es decir, que si tú tienes plata, no haces el servicio, pero si tienes plata no haces el servicio, y si no tienes plata, lo haces. Y además, discriminatorio también para los estudiantes, porque el que estudia en universidad, ese sí no va. Pero el que quiere ser cocinero, el que estudia en Senati, el que estudia contabilidad en un instituto, ese sí va a ser. ¿Por qué? Si son estudiantes los dos. Entonces, esas son las cosas que ha tomado en cuenta la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. Pero quiero aclarar lo que ha hecho Jaime, es que sepa el público que en el Congreso anterior votamos efectivamente una ley de servicio militar dejándola de ser obligatoria. Era una ley que se centraba en ser voluntaria. Yo voté a favor de esa ley. Y la idea era que el Ejecutivo tenía que implementar acciones para que voluntariamente se llenen sus vacantes. Y si no se llenan, se fregaron. No hay más gente. Entonces, sorteo. El sorteo no era obligatorio, pero no era obligatorio. No es obligatorio. La ley anterior no. Una ley Cuando el gobierno actual dio el decreto legislativo hace unos meses atrás, ahí sí volvió el tema obligatorio. ¿Por qué? Porque puso una sanción. Si es que tú no te presentas, es la muerte civil. Te quedas sin DNI, no puedes hacer transacciones financieras, no eres nadie, no te puedes casar. Entonces, con esa sanción lo volvieron obligatorio y por lo tanto... Carlos, esto requiere una respuesta de Jaime, pero te pido, Jaime, vamos a ir a una breve pausa para que la puedas, es un tema bien importante, la puedas dar con calma y tener un debate, porque queda un poquito de tiempo antes de esta pausa. Así es, y retomamos, Carolina, el debate, como sea, la pregunta del barómetro del día de hoy es si es que está de acuerdo o desacuerdo con la decisión judicial de ayer de suspender el sorteo. Vamos a conversar, a seguir hablando del tema, pero ciertamente usted puede seguir votando en www.tutv.tv. Estamos con los congresistas Carlos Bruce y Jaime Delgado, y el congresista Bruce hizo unas críticas al diseño del sistema, y el congresista Jaime Delgado le tocaba el turno para una réplica. Jaime, adelante, por favor. Bueno, señalar de que la ley que creó el servicio militar creó el sorteo. Se dijo, repito, si no se cumplen las plazas, no se cubren las plazas, hay sorteo. Pero no era obligatorio. Ahora, primera noticia, que una ley que crea un sorteo, las leyes no son obligatorias. O sea, el sorteo es lo que no se estableció. O sea, no era obligatorio, pues eso es lo el sorteo. Lo que está puesto en una ley es obligatorio, pues. O sea, lo que está puesto en una ley es obligatorio. Lo que no se determinó es qué pasaba con aquellos jóvenes que, habiendo sido sorteados, no se presentaban. Ahí es donde, a través de un decreto legislativo, se fijó una penalidad. En la ley anterior no les pasaba nada. Entonces, por lo tanto, no era obligatorio. Y así se dijo, el servicio militar es voluntario. Así se dijo. El decreto legislativo que dio el gobierno de Jaime, ahora sí lo ha hecho obligatorio, y si tú no vas, te quedas sin DNI, ya no tienes identidad. Bueno, se ha fijado una penalidad, y eso es efectivamente discutible si es discriminatorio o no es discriminatorio. Lo cierto, Augusto... ¿Cómo va a ser discutible? Sí. Lo que pasa, se ha fijado... O sea, si yo tengo el billete, paso piola. Si no lo tengo, me friego. Eso es discriminatorio. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento, los únicos jóvenes que están brindando el servicio militar es precisamente la gente más humilde, ¿sí? Si se hubiera fijado la penalidad en 10 soles, ¿era discriminatorio? Probablemente también. Si se hubiera fijado en 5.000 soles, también. O sea, era un mecanismo disuasivo para motivar a los jóvenes a que se presente. Pero en fin, o sea... Pero la norma como está, ¿usted cree que de verdad va a ser una variación? O sea, ya la gente más pobre no sabe la que va a cubrir. No entiendo qué tiene que ver eso. Yo creo que en estas circunstancias corresponde analizar el tema, revisar el tema y ver las formas más apropiadas. Siempre repito, o sea, el ideal para mí hubiera sido que los jóvenes cubran de manera voluntaria las plazas y hasta sobre. Y el sorteo más bien sea para decir, no, ya están sobrando 10.000, a ver quiénes se quedan, quiénes se van. Eso es lo ideal. Yo creo que nos tenemos que concentrar en eso, porque de por medio está la defensa nacional, que no la podemos tener desguarnecida, no podemos tener los cuarteles vacíos, no porque estamos en guerra ni mucho menos, sino que hay un efecto disuasivo. O sea, tú necesitas unas Fuerzas Armadas preparadas. Por eso, cuando usted dice esto, que esta invocación, ¿le está hablando al juez o al ministro Castilla, del ministro de Economía, para que suelte el cheque y pague lo que tiene que pagar? Yo creo que estamos hablando al país. Esto es un tema de Estado. ¿Pero a quién le está hablando? Al ministro Castilla, para decir, oiga, ministro, si queremos tener un gesto, si hay un problema de seguridad,
es, oye, ministro de Economía, pon pues la plata, o qué, o jugamos a tener un ejército de morondanga que no sirve para nada, Carlos. Sí, pues, bueno, ojalá el ministro de Defensa y el presidente hubieran tenido la actitud que ha tenido Jaime ahorita, es decir, efectivamente hay que revisarlo, porque ante instituciones tan importantes como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, y ya no te digo congresista de oposición diciéndote que lo que estás haciendo está mal, es para que lo revises. Y coincido con Jaime, lo ideal es que sea voluntario. 25.000 muchachos han desertado del servicio militar los últimos 5 años porque no querían seguir haciéndolo. Y simplemente dijeron, ¿qué me importa? Me iré pues a la muerte civil, pero me voy de aquí. Entonces, para que vean lo trágico que es, y además la pérdida de tiempo, ¿qué? Así, entonces, vayan voluntariamente. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en la época de la esclavitud, que tú puedes llevarte muchachos 2 años y pagarles 250 soles al mes. Entonces, pues no se pasen. El Perú tiene ahora un presupuesto el más alto de la historia republicana. Métanse la mano al bolsillo. Ni siquiera le digo paguen sueldo mínimo. Te aseguro que con 400 soles, por ahí, ya se debe estar cubriendo toda la vacante de manera voluntaria, ¿no? Pero esa es la solución. Y no lo que dice Cateriano y el presidente Humala, que vamos a apelar, que el Perú ha perdido, que es una posición muy distinta a la que ha hecho Jaime Delgado, sin querer poner problemas a Jaime. Pero en ese sentido, ¿usted diría que habría que hacer un mea culpa por parte de pronto del mismo ejecutivo, del Partido Gane Perú en el Congreso? Porque no se abrió una actitud dialogante, que justamente es lo que señala el congresista Bruce. Hubo mucha crítica e igual se propoló la norma, tal cual estaba. Mira, siempre estas normas son perfectibles y yo creo que tenemos que concentrarnos en ver cómo privilegiamos el interés nacional por encima de discrepancias que se pueden resolver. Es el interés nacional de tener unas Fuerzas Armadas con los efectivos que se requiere. Ahora, no solo es un tema del pago, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos decir, bueno, si en el sector privado, trabajando esos jóvenes pueden ganar 700 u 800 soles, entonces hay que competir con eso. El servicio militar no creo que pueda equipararse a ello. Sí se puede mejorar en la medida que las posibilidades de la caja fiscal lo permitan, mejorar el tema del ingreso, pero adicionalmente yo creo que hay que hacer también difusión respecto de las ventajas que tiene y se puede seguir mejorando, digamos, porque el ejército podría ser, o las Fuerzas Armadas o el servicio militar, la gran escuela de liderazgo nacional. Realmente aquí los ahora, jóvenes, ¿qué debe hacer y te lo digo el gobierno? con la experiencia que he tenido, realmente yo creo que puede ser una gran posibilidad para que los jóvenes puedan emprender, digamos, en ese momento tan crucial de sus vidas, la adolescencia, la juventud, realmente encaminarse. Respetando al que no quiera ir, pues. Pero en resumen, ¿qué debe hacer, según el punto de vista de cada uno de ustedes, en este momento el gobierno ante esta decisión del juez de la cautelar y que previsiblemente, supongamos que el amparo venga en la misma dirección? ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento, Carlos? Bueno, yo pienso que tiene que revisar el esquema planteado y buscar y tomar todas las acciones necesarias para que la gente vaya voluntariamente a cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas. Parte importante de eso es la propina, el pago que se le da. Es muy bajo, eso tienen que subirlo. Y tienen que mejorar un poco las ventajas que tiene un muchacho cuando deja de tener servicio militar. No sé, se me ocurre una idea. Tú dejas de hacer servicio militar y puedes ingresar a la policía solamente con un curso de 3 meses, por decirte algo. Entonces el tipo dice, bueno, me fajaré pues con 400 soles 2 años, que es poquito, pero a los 2 años puedo ser policía y así puedo tener un sueldo y una estabilidad. No, estoy dando una idea, pero mejorar el atractivo a hacer servicio militar, sobre todo en épocas de paz. Porque si estuviéramos en época de guerra, y si tengo que aclarar, es otra cosa, ya estaremos todos nosotros con fusiles y no hay problema. Ahí de, Así es. de comandante, ¿cómo le coronel? Lo que me pongas lo haré mal, pero trataré de poner lo menos posible que yo pueda hacer. No, es que no tenemos que esperar estar en Jaime, guerra. su propuesta, ¿qué debe hacer el gobierno? Entonces sería audaz que el gobierno diga, dame el documento de la Defensoría, lo hago mío, vamos con todas las recomendaciones, las asumo. Bueno, para comenzar, entender de que este proceso judicial es una cautelar, o sea, esto no ha terminado, o sea, y el Ejecutivo seguramente expondrá sus razones, pero paralelamente a esto yo creo que tenemos que atender un tema de defensa nacional y ver cómo discutimos esto a fin de mejorar las condiciones y la situación. Repito, lo ideal sería que todos los jóvenes de manera voluntaria, como ha sucedido con la Marina y con la FARC... Pero la pregunta es ahorita, ¿qué hace y debe hacer el gobierno desde su punto de vista? Bueno, sentarnos a discutir este tema, o sea, dialogar. Esto puede ir, digamos, por separado, porque el proceso seguramente va a ir por separado, pero mientras tanto tenemos que sentarnos todos, discutir y buscar soluciones a este problema nacional. Jaime, Carlos, muchas gracias por traernos sus puntos de vista valiosos en este importante tema. Les agradecemos mucho.